Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy recibimos con enorme gusto al doctor Diego Valadez, eminencia jurídica de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro emérito, por supuesto, investigador emérito, exdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y si sigo con el currículum, doctor, se nos acaba medio programa. Entonces, diga que soy amigo suyo y de los presentes y con eso me voy a sentir muy satisfecho. Bienvenido, gracias por estar aquí. Muy amable, muchas gracias. Señor gracias. Quintana, buenas noches. Buenas noches, doctor, bienvenido. Es un privilegio, Señor gracias. Ortiz, buenas noches. Buenas noches. Gracias, Doctor, bienvenido. Doctor, le hemos pedido que venga a iluminarnos, como de costumbre. Eso sí no va a ser posible. Porque pues vemos en el marco, lo voy a poner así como en grande primero, en el marco del Estado de Derecho y luego en el marco del poder de la Judicatura y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la aprobación de leyes por parte del Legislativo. Y remataría diciendo este embate del Ejecutivo, del titular del Ejecutivo, y ya porque es como un ejemplo, como el presidente lo hace, pues ya lo replican otros miembros de gabinete e incluso gobernadores, que ya voltean a ver así como al aparato judicial o a las cortes, a los congresos locales, como pues ahí están como para el trámite, pero ya no con esta visión de respeto de una república con 3 poderes, es decir, como dice la Constitución, ¿no? Entonces, me parece que flota en el ambiente un sentimiento de profunda preocupación, de consternación, porque es como si ya se hubiera vuelto oficial, casi institucional, despreciar a la ley, despreciar al derecho, pasar por encima protocolos, reglamentos, normativas parlamentarias para la discusión de iniciativas de ley, una cosa impresionante. Ya no digamos al vapor y por la noche y en lo oscurito, sino rápido, porque así fue instruido desde el Ejecutivo. Algo que me parece, porque luego nos asustamos, decíamos, nunca antes en México. No, sí, claro, cuando el PRI era hegemónico, pues tenía un aparato que aplastaba en el Parlamento y que aprobaba lo que decía el presidente. Recientemente citábamos aquí aquella frase histórica de Vicente Fox al tomar posesión en el año 2000, el Ejecutivo propone y el Legislativo dispone. Que luego tuvo sus tropiezos y sus cosas, pero vimos a un legislativo muy empoderado en aquella administración. Entonces, esto es a manera de introducción, pero la idea es que podamos hacer una reflexión que ayude al auditorio a entender qué momento estamos viviendo, qué está pasando. El Poder Judicial o la Suprema Corte se han debilitado, el presidente de la República ha tenido éxito en sus ataques, en su intención de someterlos al Ejecutivo. ¿Esa lectura es correcta o estamos equivocados? ¿Si hay una intención de someterlos o es simplemente una aspereza por lograr que mis iniciativas se cumplan? En fin, lo dejo como marco así genérico. Vamos a empezar por ahí y luego vamos apuntando cosas, si le parece bien. Bueno, esto que usted plantea, don Leonardo, es la verdad muy amplio y ciertamente todo lo que usted dice está ocurriendo. Ahora, ¿por qué ocurre? Digamos, eso es lo que me toca comentar desde la perspectiva del constitucionalista. Lo que ocurre es perfectamente explicable y fue ampliamente previsto desde hace más de 30 años. Cuando se comenzó a plantear la necesidad de una reforma del Estado, en la cual estuvimos involucrados pues todos los presentes, los medios de comunicación, la academia, hubo legisladores, dirigentes políticos. ¿Por qué? Porque se estuvieron haciendo cambios muy importantes en cuanto al sistema representativo y de partidos, y también en el orden jurisdiccional al crearse en 1995 ya un tribunal constitucional en toda forma. Pero lo que no se movió fue el Ejecutivo. ¿Y qué pasaba con el Ejecutivo? Que había una especie de autocontrol explicable, porque los presidentes se sabían legitimados o en necesidad de legitimación por el ejercicio. Venían de un dedazo y de una elección
que básicamente era un trámite de ratificación. No había elecciones competitivas, entonces faltaba esa legitimidad. Había que recuperarla o retomarla o conquistarla. ¿Qué pasó ahora? Que con el mismo sistema constitucional que le da a los presidentes y les ha dado desde 1917 una fuerza aplastante, llega una personalidad que tiene sus propias características idiosincráticas, pero a la que además le sucede que tiene una legitimidad dada por el 53% de los electores. Cosa sin precedente en los periodos ya, o en el periodo de elecciones libres. Y entonces no tiene necesidad de legitimarse. Y está actuando como todo presidente plebiscitario, con las características que lo identifican a él, además, en cuanto a su temperamento, arrasando las instituciones, como usted dice, acosando al poder legislativo, al poder judicial, a los medios de comunicación, a la academia, a todo, porque se siente el dueño de la mayoría. Y en términos rigurosos, lo es, porque el sistema constitucional mexicano sí le da a los presidentes el carácter de amo y señor de todo. Digamos, él lo ha dicho, no ha tenido ningún... Miren, hay una cosa que sí podemos y debemos reconocer al presidente. Nunca nos ha engañado. Yo tengo mis dudas de eso, doctor, No, porque ha hecho 45 promesas no cumplidas. Pero una cosa es que ofrezca o que diga mentiras, que sí dice mentiras, pero no ha engañado. Él ha dicho, yo prefiero lealtad que capacidad. Y lo ha cumplido. Y él no se ha reservado nunca sus expresiones, incluso si lo dice mi pecho no es bodega, Sí, nunca se ha reservado las expresiones que le merecemos todos aquellos que no estamos de acuerdo con él. ¿Por qué es esto? Porque en 1917 se construyó una presidencia muy fuerte para salir de una revolución y de una guerra civil. Y luego se le fueron dando al presidente facultades adicionales y lo convertimos constitucionalmente en la primera autoridad laboral, la primera autoridad educativa, la primera autoridad agraria, la primera autoridad... Comandante de las Fuerzas Armadas. Comandante de las Fuerzas Armadas, la primera autoridad ambiental. Es la primera autoridad de todo. Pues lo que estamos cosechando... ¿Es consecuencia de esto? Es consecuencia de eso. Y entonces ahora estamos ante la disyuntiva de conservar este sistema o cambiarlo. Bueno, la disyuntiva creo que él no la tiene y por eso acuñó aquella expresión de cambio de régimen o de 4T, que ya lo decimos tan coloquialmente que a veces se pierde el sentido que el propio López Obrador le quería dar. Quiero hacer no solo esa reforma del Estado, sino un cambio de régimen. Y creo, y me gustaría conocer su opinión, doctor, que uno de los ángulos de ese cambio de régimen es deshacerse de un conjunto de instituciones que el Estado mexicano en los últimos 30 años fue creando o modificando, como el INE, una autoridad electoral autónoma, el Banco de México, una autoridad monetaria autónoma, el INAI, una autoridad en materia de transparencia y datos personales, también autónoma. Y no le seguimos ahí, la Comisión Federal de Competencia, los órganos del sector energético, que lo siente como adherencias al Estado, de lo cual quiere deshacerse para regresar al control pleno del Ejecutivo. Y ahí se ha atorado con una institución, que es la Corte. Así es. El poder legislativo yo creo que ya no solamente lo acosa, sino lo controla por las mayorías que tiene en ambas cámaras. Pero en el caso de la Corte, por la singularidad de la Corte mexicana y los procedimientos de elección de los ministros, y quizás él mismo lo ha reconocido públicamente por fallas en la selección de los ministros que su gobierno propuso, pues no le resultó una Corte, digamos, complaciente. Y creo que ahí está un foco muy... complicado en este momento y lo va a hacer más en los próximos meses de este conflicto que viene entre el Ejecutivo y la Corte en este ánimo de hacer el cambio de régimen que él plantea.
¿Cuál es su percepción, doctor? La Corte ha tenido un desempeño notable y forma parte de ese elenco de buenas noticias que podemos identificar en estos 4 años, don Enrique. Porque había muchas dudas, incluso temores, en cuanto a que el aparato institucional mexicano se doblegaría. Y veamos lo que usted está diciendo. Los órganos constitucionales autónomos a los que usted refiere no se doblegaron, los han tenido que desmantelar, pero ahí están funcionando. Creo que incluso en algunos casos podrían ir más allá de lo que llegan. Por ejemplo, en el caso del INAI, ciertamente no puede tomar decisiones porque no se integra el quórum. Pero eso no impediría, desde mi punto de vista, que hicieran públicos los dictámenes que tuvieran preparados a manera de proyectos pendientes de discusión y aprobación. No hay nada que se los impida. Y podrían actuar en ese sentido como una magistratura de opinión que orientara a la sociedad mexicana. Creo que a veces somos muy formalistas y que no se tiene en cuenta que además de lo que determina la norma, hay también buenas prácticas administrativas, buenas prácticas políticas, buenas prácticas de gobierno. Yo esperaría que el INAI comenzara a tomar providencias en ese sentido. Pero usted me planteaba el asunto de la Corte. Al presidente una personalidad tan expansiva, por decirlo de alguna manera, como la del presidente, le impide ver 2 cosas. Le impide ver la fortaleza de las instituciones y le impide ver la dignidad de las personas. Él creyó que por el solo hecho de haber nombrado ministros iba a tener en la Corte servidores subsecuentes. Y no fue el caso, lo califica de defección o de traición. Es simplemente lo que ocurre con todo ser humano que se respeta. Y es lo que hemos visto que ha pasado en la Corte, incluso con las personas propuestas y designadas por la mayoría del presidente. Pero entre las muchas sorpresas está, vaya, no que no fuera posible que pasara lo que está pasando, pero es muy gratificante ver que la Corte ha tomado una posición de entereza, que en el Congreso, que es muy débil estructuralmente, el pluralismo ha funcionado. No tienen tantas facultades como las que requerirían para tener un buen sistema representativo, pero con la integración plural ha sido suficiente para contrarrestar muchas acciones. Por ejemplo, a veces no se ha integrado la mayoría constitucional para reformas a la norma suprema, o incluso no se han aprobado normas de carácter ordinario. Si hacemos el recorrido, además de lo que ya comenté de los órganos constitucionales autónomos, veremos que se han embarnecido otras instituciones. El sistema de comunicación del país ha florecido. Yo creo que está en uno de sus mejores momentos históricos. Y si vemos la respuesta social, también hay un proceso de crecimiento y de conciencia de muchos compromisos democráticos. Entonces, nos puso a prueba este desafío y el país está respondiendo bien a esa prueba. Ahora, para la Corte hay un peligro, don Enrique. Como lo hay en todos los sistemas donde los tribunales constitucionales comienzan a generar, como es el caso de México y de la mayor parte de los sistemas donde hay tribunales constitucionales, comienzan a generar normas. Las cortes constitucionales o los tribunales constitucionales también legislan. Y el problema es que cuando se convierte a los tribunales, como es el caso de nuestra Suprema Corte de Justicia, en la última instancia de control para los desbordamientos de la política, el riesgo es que en tanto que se judicialice la política como nos ha pasado en el país y nos está ocurriendo en este momento, en algún momento se politice la justicia. Y si así como se tuvo la posibilidad de designar a integrantes de la Corte que luego han mostrado independencia,
corremos el riesgo de que en algún momento Suceda lo contrario. suceda lo contrario y que comiencen a llegar a la Corte personalidades que no tienen ni capacidad profesional ni idoneidad ética y que entonces se dé la colonización de la Corte. Ese es el riesgo que corre la Corte. ¿Qué es lo único que puede impedir que eso ocurra? Tener un buen Congreso. Y yo creo que esa es la perspectiva hacia la que debemos enfocarnos en el futuro cercano. Fortalecer al sistema representativo. Parte de lo que usted menciona creo que ya ha sucedido. Yo veo claramente la presencia en la Corte de personas que no son idóneas e incluso que no cumplen con los requisitos, a pesar de que los fallos de los consejos universitarios no han concluido y ha habido recursos para silenciarlos y callarlos, pero pues ahí hay una ministra que pues a todas luces hizo cosas incorrectas y que me parece contrario a su función, se ha valido de todos los recursos para callar el fallo, ¿no? Eso depende también, y cuando hagamos cambios en el país que van a ser indispensables, de un mal diseño en cuanto a la integración de la Corte. Porque otra vez, en ese sistema presidencial absolutista que hemos tenido, la facultad de designación prácticamente la tiene el presidente con su mayoría. No se toma en cuenta la opinión de las universidades, no se toma en cuenta la opinión del foro, no se toma en cuenta la opinión de la misma judicatura. Tenemos que pasar a un sistema en el que las candidaturas para la integración de la Corte vengan de los profesionales, de las academias, Claro. del foro y de la judicatura. No de la militancia política No de o la de militancia, no de la militancia. identificación ideológica. Así es. Sí, recordaba que pues con esta nueva composición que tiene la Corte, y el presidente lo ha dicho, ¿no? Que tiene ahí 3 votos seguros, ¿no? A favor de sus proyectos o de sus causas, que quienes están en el Pleno de la Corte, en el Tribunal Constitucional, pues deben defender la Constitución, no un proyecto determinado, ¿no? Creo que partir de ahí. La pregunta, doctor, es ¿hasta dónde podrá resistir la Corte pues estas críticas, estas presiones del Ejecutivo? Digo, vimos el caso reciente de este debate sobre la transición de la Guardia Nacional a la Sedena, que finalmente por mayoría calificada se determina que es inconstitucional, y el presidente se inconforma, ¿no? Dice que, pues, que está muy mal los ministros de la Corte, en fin, y trasciende esta conversación que tuvo la ministra presidenta con la secretaria de Seguridad para planear la transición de la Guardia a la Secretaría de Seguridad, y el presidente dice que pues estuvo muy mal y que no les tomen ni siquiera la llamada, dice, ¿no? O sea, esa fue la expresión que utilizó, pero pues vendrán otros capítulos igualmente intensos, ¿no? Tenemos el caso del Plan B electoral que también está por definirse. ¿Qué tanto la Corte tiene esa fortaleza institucional para resistir estas presiones, estas críticas del Ejecutivo, doctor? La Corte tiene la consistencia institucional suficiente para resistir. Lo que ocurre, don Víctor, es que la Corte está sujeta a múltiples presiones. A la del presidente, a la de un sector de la sociedad que de manera muy irresponsable se está lanzando en contra de la Corte y exponiendo al país a una tragedia. Tiene también la presión de la opinión pública, porque ahora un buen sector, un gran sector de la opinión pública, espera que sea la Corte la que actúe como un contrapeso político del gobierno. La función de una Corte no es ser un contrapeso político. La Corte tiene que ceñirse a la aplicación de la norma, particularmente de la Constitución. Cuando coincida con el poder, coincidirá con el poder. Cuando me refiero al gobierno, cuando no, también lo tendrá que hacer así. Es diferente del contrapeso político que ejerce un Congreso, claro, donde siempre tiene que darse el contraste de posiciones políticas. La Corte no. La Corte no puede tener contrastes de carácter político. Me parece valiosísima esta precisión, porque muchos vamos por la vida afirmando que es un contrapeso. Pero yo le agradezco mucho que nos dé. Es un equilibrio institucional, pero políticamente no es un contrapeso. Sí, porque no tiene postura. No tiene postura. Su postura es la ley, ¿no? El presidente los ha querido llevar ahí. Claro. Pero a ser opositores de su proyecto. Pero la Corte no se ha dejado, no ha caído en esa trampa. Ahora,
otra vez el problema de mal diseño institucional. Para que se declare inconstitucional una ley se requieren 8 votos. ¿Eso está mal? Eso está pésimo, don Leonardo. Leámoslo de la otra forma. 7 ministros dicen que una ley es inconstitucional y 4 dicen que es constitucional. ¿Qué quiere decir? Que la ley es constitucional por minoría. De manera que es el criterio minoritario el que le da el sentido de constitucionalidad a una norma ordinaria. En todos los sistemas, lo que se establece es que sea la mayoría. Simple. ¿Cómo es posible que la mayoría sea la que esté equivocada? Claro. Sí. Y eso es lo que ocurre con nuestro sistema. Eso pasó con la ley eléctrica el año pasado. Exactamente. 7 contra 4. Entonces, ese tipo de expectativas que se ha generalizado en la sociedad, en cuanto a que la Corte es el último recurso, y esas limitaciones internas que se tienen, imaginemos que con cualquiera de las decisiones que se están por dar, no se dé el número mágico de 8 votos. 7 habrán dicho que una norma es inconstitucional, la mayoría. Y sin embargo, con el criterio de 4, tendremos que Echa para abajo. Validar la que se constitucionalidad. trata de una violación constitucional pública, demostrable, pero no operativa. Esto debilita a la Corte, son los elementos estructurales internos que debilitan a la Corte. Otra cosa que tiene riesgos para la Corte, la elección de la presidencia del alto tribunal, porque escinde, lo acabamos de ver en la última elección en enero, y lo vimos 4 años antes cuando fueron necesarias más de 30 rondas de votaciones para elegir al presidente. En un sistema mejor estructurado, los presidentes de la Corte son simplemente los moderadores del debate. Pero la Corte está construida también con un criterio de presidencialismo a la mexicana, y se le han dado muchos poderes Facultades, y facultades que exponen a la presidencia de la Corte. Este problema que hemos sufrido en esta administración de la celeridad, o por el contrario, la total lentitud con la que se discuten y resuelven temas de vital importancia, porque el presidente pues no las inscribe en el orden del día, o dice eso está pendiente y queda en el archivo, y hay decisiones capitales de la industria energética que están detenidas, ¿no es cierto? Y que no hay fallo. Pero lo que usted propone es una reforma, doctor. ¿Debiera reformarse no solamente la composición, el estatuto, la normativa de la Suprema Corte, sino del Poder Judicial en su conjunto? Cuando entremos a la reforma del régimen político mexicano, que tendremos que revisar las facultades del presidente, tendremos que revisar las facultades del Congreso y tendremos que revisar la forma de operación de la Corte. Entonces ya es aquella con la que empezó hablando usted, esa de la que venimos hablando hace 3 décadas, de la reforma al Estado. Mientras no hagamos eso, don Leonardo, no vamos a salir de este proceso recurrente de personalismos absolutistas. Dependerá del temperamento, del talante de quien llegue a la presidencia y de la mayoría que lo apoye. Si, por ejemplo, se da esta idea que nada más se presenten 2 candidaturas, creo que estaríamos ratificando el peor de los escenarios posibles por lo que respecta a la democracia mexicana, porque vamos a tener otra vez un presidente con mayoría absoluta. Sí, se refiere usted a las candidaturas presidenciales el año Así pasado. es. Uno de los elementos del poder, ya lo comentaba, es el Congreso. Y el Congreso en México, pues últimamente parece que tiene problemas de funcionamiento. De hecho, está próxima a debatirse en el Pleno de la Corte una propuesta del ministro Pérez Dayán en torno a las primeras 2 iniciativas del llamado Plan B, que fueron aprobadas en el mes de diciembre. Y en la ponencia que se filtró y luego hubo reclamos de por qué se filtró, etcétera, bueno, pero se conoció, uno de los argumentos son fallas de procedimiento, es decir, el Congreso no está haciendo bien el trabajo de aprobación de leyes. Y en este caso el señalamiento es que hubo falta del proceso deliberativo que es connatural a un Congreso, a un Parlamento donde las leyes
deben debatirse, deben discutirse y por lo mismo conocerse con una cierta antelación y presentarse en comisiones, en fin, los mecanismos internos del Congreso. Y a raíz de esto, bueno, la reflexión es que muchas de las que vimos recientemente, en lo que ya se ha denominado la Noche Negra, aquella madrugada del sábado 30, del sábado 29 de abril, pues están incurriendo en lo mismo. Ya se habla de que se van a cuestionar por este motivo 12 de las 20 que se aprobaron. ¿Hay precedentes, doctor, donde las leyes se desechen por errores en el procedimiento? Es decir, ¿ve viable que estas propuestas y la propuesta del ministro Pérez Dayán y eventualmente las otras que van a surgir de las iniciativas aprobadas, se caigan las leyes por estos errores? Sí, don Enrique, ya por lo menos desde 2006 ya hay precedentes en ese sentido, pero se han ido consolidando. En efecto, la Constitución establece en el artículo 72 que el procedimiento para la aprobación de leyes será el que determinen la ley orgánica del Congreso y los reglamentos correspondientes a cada una de las cámaras. Y sí, en efecto, está prevista la posibilidad de que en algunos casos que se justifiquen con todas las razones y motivaciones necesarias, se puedan dispensar ciertos trámites, inclusive la elaboración de un dictamen y hacer, digamos, una votación tan pronta, tan expedita como lo autorice la propia Asamblea. Esta declaratoria de urgencia en cuanto a la aprobación de una norma está prevista, pero aún así tiene que decirse la razón por la cual se invoca la necesidad de urgencia para la aprobación de una norma. Cuando no se hace así, la Corte ya tiene resueltos muchos casos en los que, por violaciones al procedimiento, se declara la invalidez de la norma, otra vez por 8 votos. Ahora, la verdad, ya se sabía que esto iba a pasar. Sí, porque se atropelló el proceso, ¿no es cierto? Y ya se sabía que iba a haber, que se va a dar, como ya lo puntuó el ministro Pérez Dayán, pues esta posición de la Corte, porque ya es la que ha tenido en otras ocasiones. Mi impresión es que no se trató de un procedimiento jurídico, sino de un procedimiento político, don Enrique. Tenemos varios esa impresión, doctor. ¿Verdad? Lo que se quiso fue demostrar quién manda aquí. Uno, y esto que decía el señor Quintana hace unos días, que es cuando la Corte ejerza sus facultades y diga eso es violatorio, se atropelló el proceso, etcétera, no pasa, entonces que del otro lado vengan, vean ustedes, ahí está el dique a la transformación, ahí están quienes se oponen al cambio del país porque están coludidos con los... Y ya sabemos ese discurso. Eso por una parte, que sin duda es así, pero aquí creo que es un tiro, es una de varias bandas. Porque también incide en la sucesión presidencial, que ya es en este momento el tema candente. Sin duda. Porque es la descalificación de un aspirante. Lo mismo que se aprobó en esa noche obscura, por no decir noche triste, porque ya la noche triste tiene su etiqueta. Connotación histórica. Su connotación histórica, pero fue una noche tristísima. Sí, tristísima. Yo creo que para muchos de los participantes, muchos de los senadores y senadoras que estuvieron ahí, debieron sentirse en su fuero interno profundamente humilladas y humillados. No lo dudo. Tengo duda de los morenistas que tienen como sentimiento de cuerpo, porque debato, ¿no? Y platico con ellos, y tienen como esta sensación de que defienden una causa, de que están haciendo lo correcto. Oiga, pero esto está mal hecho. Sí, pero eso no importa, porque estamos por el bien superior. Un discurso absurdo, me parece, pero coincido en que todos los de oposición, porque ahí hay gente seria. No, pero también doctor, yo creo que de Morena. ¿De los morenistas piensa usted que sí? También hay personas... Pero acatan. Pues por eso digo que se deben sentir profundamente humillados, porque no tuvieron... Bueno... Nada, reciben una instrucción y la cumplen. Pero fíjense ustedes, lo mismo que se hizo en esa noche, se pudo haber dicho, vamos a sacar este mismo paquete, a partir del día 2 de mayo convocamos una sesión, periodo extraordinario, y en una semana o 10 días todo salía. Si lo que interesaba eran las leyes hubieran salido. Lo que interesaba no era eso.
Sí, ¿no? Lo que interesaba era demostrar que el líder de la Cámara de Senadores, Es el Ejecutivo, es el presidente. que había ofrecido, el líder de la Cámara, que había ofrecido debate, que reconocimiento a la oposición, Sí. Consenso. reflexión, consenso, Diálogo, sí. acuerdo, tuvo que comerse sus palabras. Sí. Bueno, es un hombre que hoy, aunque lo invitaron, lo que pasa es que hay ahí un antecedente, por eso creo que coincido con ustedes que esto está invadido o empapado de política. Sin duda. Venían de la reunión con el presidente en Palacio Nacional, venían de jugar este juego de las 4 corcholatas, todos muy sonrientitos, muy amigos, se patean debajo de la mesa, pero ahí cumplen las formas, y pedirles a las y los senadores de Morena, como dijo Ricardo Monreal, un pacto de unidad. Dijo, no se peleen, no nos dividamos porque vamos juntos. De ahí venían, y de esa cita previa se trasladan a Xicoténcatl. Pues traían un espíritu de que aquí vamos todos juntos. Por eso el señor Monreal vergonzosamente tuvo que tragar sus palabras. Déjenos hacer una pausa. Vamos a mensajes. Ojalá y tuviéramos como 3 horas para discutir con la eminencia del doctor Valadez, que nos hace favor de ayudarnos a entender estas cosas. Estamos en La Silla Roja, volvemos. Valadez, pero pues como ve usted, la discusión no termina. Pero bueno, Enrique, por favor. Bueno, estábamos justamente en esta interpretación de lo que sucedió y en la referencia al hecho de que sí es algo que puede suceder, que quizás en los próximos días, muy pronto, se vote la invalidez de las 2 leyes, las primeras 2 leyes del Plan B, y quizás en las siguientes semanas la invalidez de varias de estas leyes aprobadas la noche oscura el sábado 29 en la madrugada, con los antecedentes que nos daba. Digamos, creo que eso simplemente subraya lo que usted dice, doctor. Lo importante no eran las leyes, porque va a salir peor. Las leyes no van a aplicarse, porque quizás pronto algún ministro conceda suspensiones, no acaben aplicándose o muy poco tiempo acaben aplicándose, y luego al final probablemente la mayoría en el Pleno de la Corte las deseche. Entonces sí, creo que totalmente era el sentido político. Yo ahí simplemente coincido. Sí, recordaba también que hubo una inconformidad de la Consejería Jurídica de la Presidencia porque trascendió el proyecto del ministro Pérez Dayán, pero luego también se supo que el proyecto le fue entregado a cada uno de los ministros para que tuvieran conocimiento del proyecto, y además se subió en la página de la Corte 2 semanas antes de la discusión programada para el 11 de mayo. Lo cual es correcto, ¿no? Correctísimo. ¿Cómo va a decidir un ministro si está a favor o en contra si no conoce la iniciativa y no la ha leído? Lo que ¿no? plantea la Consejería Jurídica, de acuerdo con lo que usted dice, don Víctor, es que exige que la Corte se comporte de la misma manera que Morena exige que se porten los diputados y los senadores de su mayoría. O sea, que actúen en la oscuridad y sin conocimiento. Que los ministros lleguen a las sesiones a votar una sentencia cuyo contenido no conocen. Exactamente. Eso es lo que está pidiendo realmente, ¿no? Un absurdo, ¿no? Es como renuncie usted como a los legisladores. Haga usted lo mismo que en el Senado. Claro, no legisle, solo apruebe. Primero voten y luego se enteran. Sí. Eso es una vergüenza. Y hablando justo de esa sesión, doctor, recordaba que ahora en el encierro de la pandemia tuvimos oportunidad de hacer algunos programas con usted. Así es. Y tengo muy presente un rasgo con el que usted definía un poco el estilo de gobernar del presidente, ¿no? Que es esta verticalidad en la toma de decisiones. Y lo que vimos es que esta verticalidad trascendió del Poder Ejecutivo al Legislativo con la votación que pasó en el Senado, ¿no? Lo cual, pues, no deja de llamar la atención, digo, sin duda, pero de ser lamentable. Sin duda, don Víctor, es muy lamentable, sobre todo porque todo lo que estamos viendo da la impresión de que corresponde a ir alineando las piezas para la decisión suprema que se trata de la sucesión presidencial. O sea, lo que se nos está dejando ver
es que el verticalismo, que como usted recuerda, lo hemos ya... Que es sinónimo de autoritarismo y de... Sí, de autoritarismo si tiene ciertas características o simplemente de verticalismo si se trata de la imposición de un criterio que le corresponde, inclusive en términos legales o en términos... Bueno, que yo de no me vengan con que la ley es la ley. Entonces, así es, en este caso sería en términos ilegales. Decir verticalismo es como una forma elegante de decir digamos, autoritario y dictatorial. Asumiéndose como líder de un partido, también puede decir, en este partido la decisión y la voluntad que cuenta es la mía. Ahorita, y entonces lo que nos demostró fue eso, don Víctor. Perdón. No, pensaba que ahorita entramos a la sucesión, que me interesa mucho ver cómo ve usted los componentes, pero la ministra Yasmín Esquivel debiera, en ejercicio ético de su función, retirarse de la Corte, ir a resolver sus temas, dar la batalla en los tribunales o probar que es inocente de lo que se le señala y acusa, pedir licencia. ¿No? ¿Hay licencia en la Corte? ¿Un ministro se puede retirar en licencia? No lo sé. ¿Y luego regresar? ¿O archivamos el expediente y hacemos como que no pasó nada? Sí, la licencia está prevista. Está prevista. Mire, no me siento autorizado a decir lo que ella debiera hacer. Pudo o debió hacer. Yo solo le puedo decir lo que yo hubiera hecho. Yo, desde luego, si tengo buenas razones que aducir y considero que debo dar una batalla legal, pues la doy, pero no desde la posición de ministro de la Corte. No sentado en la Suprema Corte. Así es. Claro. Creo que ahí cada quien toma su decisión. Mancha la reputación, la credibilidad de la Corte, una ministra con un antecedente académico, de licenciatura y luego de doctorado también, pues por no ponerles calificativos, por lo menos turbios, oscuros, no claros, no transparentes. No creo que a la Corte la manche. La afecte. Se trata, sí, de un episodio inédito en México y no conozco otro caso tampoco en el extranjero, pero en todo caso, estar litigando desde la posición de preeminencia en el ámbito jurisdiccional y utilizando el propio aparato jurisdiccional al cual se recurre en el proceso de litigio, me parece que yo no lo habría hecho y creo que la mayor parte de los colegas con los que he platicado no lo hubieran hecho. Una reflexión rápida respecto a Arturo Saldívar, que ejerció la presidencia, ahora está de regreso como un ministro más en la Corte y hay muchos señalamientos de juristas, de constitucionalistas que cuestionan el papel de un juez con una carrera pues progresista, de avanzada, liberal, y que de repente, pues por lo menos se sumó a un proyecto político. Es decir, yo no puedo decir que milita, pero pareciera que milita porque está de acuerdo, porque apoya, porque respalda, porque defiende. Incluso la argumentación esta para decir, ¿cuál fue? Es la de la Guardia Nacional, me parece. Sí, que porque el Ejecutivo está a cargo de un civil. Los militares no son militares porque la autoridad es civil. Una contradicción terrible, ¿no? Casi cantinflesca. ¿Qué valoración hace usted de un ministro que va a concluir su carrera como jurista, como juez, como magistrado, como ministro, pues de esta forma sumado a un proyecto político, doctor? Bueno, esa es una decisión también muy personal y puede partir de, digamos, tener una identificación con una corriente de opinión política y en ese sentido está en su derecho. Ahora, inclusive la argumentación que dio justamente acerca de la naturaleza civil de las secretarías de Marina y de Defensa, pues miren ustedes, yo creo que habría que tomarle la palabra y yo creo que habría que pensar muy seriamente en que lo que está ocurriendo es lo que no debería ocurrir. Esto es, en un gabinete presidencial no debería estar sentada ninguna persona que tuviera una pistola al cinto. Somos una república de instituciones civiles y siguiendo el argumento del ministro Saldívar, lo que procedería es que el titular de la Secretaría de la Defensa y el titular de la Secretaría de Marina fueran civiles. Pero en los hechos no lo es. El ministro trataba de justificar, pero Chile ya lo hizo, ¿eh? Bueno, hay otros países, Chile... Estados Unidos, de manera muy evidente en varios casos. Claro.
Bueno, toda Europa hace años ya. Toda Europa, pero Chile incluido el viniendo- ministro de la Defensa de Ucrania, que también es civil. Chile viniendo de una dictadura, de un régimen militar, dio ese paso gigantesco y además no olvidemos En América que es Latina, mujer la que hacen... en América ministra Latina de- solo son militares los titulares de defensa. En Cuba, en Nicaragua, en Venezuela y en México. Solamente. En otros lugares son civiles, en la mayoría, en 13 de los países latinoamericanos son civiles, y en otros son militares en retiro, que por tanto ya son civiles. Correcto. Pero esa es la situación. Lo que estamos viendo es un caso de arcaización de la política mexicana, y yo creo que pues hay que tomarle la palabra al ministro Saldívar Una y hay que herencia. ir al planteamiento de que los titulares sean civiles. Herencia nostálgica de la Revolución Mexicana hace un siglo, doctor. Yo ansío que este país tenga un secretario de la Defensa de las Fuerzas Armadas, podría ser, integradas todas, civil. Espero que lleguemos a eso. Quiero decirle que ya en Marina ya hubo un abogado con el presidente Miguel Alemán. Que no fue almirante. ni- No, era civil, compañero del Bueno, presidente, licenciado en Derecho. es el un primer abogado. presidente Entonces no civil. estaría mal que fueran abogados los Es- secretarios. No, Miguel Alemán es el primer presidente civil después de la Así es, Revolución, el así es. cachorro de la Revolución. Así Bueno, es. hay que acordarse que antes se llamaba Secretaría de Guerra. Hasta Guerra, los de Guerra y 40, Marina. hasta los 40 cambió la denominación a defensa, la Así de es. defensa. Quisiera regresar a la reflexión que hizo hace unos minutos, doctor, a propósito de lo que mencionaba Leonardo, la sucesión. Y usted decía algo que puede sonar un poquito contraintuitivo, por lo menos la opinión generalizada, que es la inconveniencia de que haya solamente dos opciones. Yo he escuchado de manera amplia que es necesario que haya dos opciones, el candidato de Morena y un candidato opositor, porque si se atomiza la oposición, entonces se incrementa la posibilidad de que Morena abrume y se convierta nuevamente en una mayoría que aplaste. ¿Cómo argumenta este elemento que nos dio? A ver, aquí hay dos elementos, don Enrique. Uno de carácter estrictamente constitucional. Yo he sido un impugnador sistemático de lo que se denomina presidencia plebiscitaria. A mí me gusta el esquema de lo que hemos tenido en México de presidentes de minoría, porque son los que están obligados a construir la mayoría en el Congreso a merced a una negociación. El sistema plebiscitario lo inventó un señor que se llamó Luis Napoleón Bonaparte, que luego fue emperador. Como Napoleón III. Así es. Ahí surge en Francia, en la Constitución, y luego en el plebiscito de la Constitución del 48, y luego el plebiscito del año 50 y 51, la presidencia plebiscitaria, que fue la que evitaron los americanos. Un sistema en el que fuéramos, o una elección en la que fueran solamente dos contendientes, se vuelve típicamente plebiscitaria, porque por lo menos el que gane tendrá el 50% más uno. Y entonces quedamos tan mal como ahora, porque esa señora o ese señor dirá, la mayoría soy yo. Pero esa es la parte constitucional. La parte política, don Enrique, en la parte política tengo muchísima desconfianza. Aquí nada más es una conjetura, pero ¿qué pasaría si a la mitad del camino y si se ve que la coalición va tomando mucho brío, uno de sus integrantes, por ejemplo el PRI, dice, me retiro? Pues le regala la elección a la otra candidatura. Ese es un riesgo. Pero otra cosa que me parece también arriesgada, el que gane no tendrá necesidad de pensar en alianzas en el Congreso. En este momento incluso ese bloque habla de un gobierno de coalición. Bueno, ¿qué tanto va a necesitar un gobierno de coalición, una presidenta o un presidente que tenga el 51%? Además va a dictar los términos de la coalición, porque hablan de coalición, pero, y esto que les digo a ustedes lo he dicho con los aspirantes, se los he dicho a ellos, pero el momento en el que necesitaríamos saber en qué consistirá esa coalición es este.
No es a partir después, de junio claro, del año claro, que entra. para ver si uno vota o no vota, estoy de Claro. acuerdo. Algo que en México ha costado mucho trabajo, es decir, un gobierno van en alianza electoral, pero a la hora de convertirse en gobierno, la coalición se acaba. No hay integración partidista, no hay proyectos compartidos. El más fuerte es el que ejerce la autoridad. Bueno, tendrían que decirnos cuáles van a ser los términos de la coalición y cuál es ese programa que ya nos ofrecen en conjunto, es en este momento, no cuando ya haya alguien que ganó con el 51%. Bueno, tiene sus problemas, creo, con profundo respeto, doctor, pero no tenemos la madurez todavía para el estadio del que usted... ¿Quién sabe? Yo creo que sí, yo sí soy optimista en ese sentido, don Leonardo. Y además hay una cosa, el gran problema que tiene de fondo, y otra vez vuelvo al tema constitucional, es que la discusión acerca de esa coalición y de esa candidatura nos está distrayendo de lo que debería ser, desde mi punto de vista, la verdadera opción política del Estado mexicano, el Congreso. ¿Qué hemos visto con este Congreso? Que sí sirve, que aun cuando no tiene facultades de aprobar una ley de presupuesto, el presupuesto es simplemente un acto administrativo y luego los gobiernos lo hacen a su placer. No tiene esa facultad. Ya abdicaron de la facultad de la cuenta pública. Sí. Hasta hace unos años la cuenta pública se discutía en el Pleno, ahora se discute en una comisión. No tienen facultades de investigación. Pasan cosas estremecedoras en el país. La última, digamos, la tragedia de Chihuahua con los migrantes. Y el Congreso no puede integrar una comisión de que vaya a investigación investigue. como la integra el Congreso estadounidense desde el siglo XVIII. Claro. Bueno, cuando tenga esas facultades el Congreso será otro Congreso. Pero en este momento, aún sin eso, simplemente con la integración plural que ya se consiguió, el Congreso se ha vuelto un representante de los intereses de la democracia mexicana. Creo que es ahí, en esa batalla, la del Congreso, Donde debemos centrar la atención. sobre todo porque hay una cosa, Leonardo. Quien gane la presidencia en 2024 tiene dos riesgos. Uno, la inestabilidad, la ingobernabilidad que se nos viene a partir del 25. Y dos, la convocatoria, que no me atrevo a señalar quién la podría convocar, pero todos lo imaginamos y lo suponemos, a revocar el mandato de aquel que no le satisfaga en 2027. Es correcto. Y tal como está el diseño que justamente hizo este gobierno, ¿cómo está el diseño? Ustedes lo habrán visto en el artículo 35 constitucional. A ver, cuando hay revocación, no hay revocación de presidentes más que primero en Venezuela, en el 99, luego en Ecuador, luego en Bolivia y ahora en México. Son los únicos 3 países donde hay revocación de presidente. En otros lugares hay revocación de alcaldes, de legisladores y en Estados Unidos de gobernadores. Pero ¿cuál es la regla? Se dice, para que sea revocado, por ejemplo, un gobernador, el número de sufragios para que lo revoque tiene que ser el mismo o superior al que lo eligió. En cambio, ¿cómo lo construyeron aquí? Fíjense ustedes. Aquí la revocación surte efectos si participa en el ejercicio revocatorio el 40% del padrón, bueno, de la lista electoral. Y de ahí la mayoría, si se obtiene la mayoría, con eso queda revocado el presidente. Si hacemos números... Sí, es la quinta parte del electorado, es el 20%, el 21%. El 20%. Es patético. Supongamos que hubiera sido elegido con el 30-35. Es menos... O con el 51. Como este caso, con el 53. Supongamos que la coalición gana con el 51. Pues en el 27, con el 21, lo echan abajo. Está mal hecho. Ese es el riesgo que tiene el país. Entonces, imaginemos qué nivel de gobernabilidad es la que nos espera a partir de 2024. Entonces, lo único que tiene la futura presidenta o el futuro presidente es portarse bien con el expresidente. Porque si no, el expresidente ¿Qué quita? lo quita. Sí, un callismo. Y entonces, sí, aunque haya ganado la coalición, sí les puedo decir que conseguir 21% para revocar está al alcance. Sí, claro, por supuesto. Está al alcance. Sí, claro, sí, con las menciones actuales. Doctor, frente a estos dos elementos que menciona, ¿no? Ingobernabilidad, ¿no? Posiblemente en el escenario postelectoral y revocación de mandato, ¿ve usted
un riesgo de regresión democrática en México? Digo, tenemos pues el antecedente de lo que pasó con el INE en los últimos meses, ¿no? Esta campaña de descrédito durísima. Finalmente vino la elección de los 4 nuevos consejeros, que también, por cierto, llegó al límite, ¿no? Al método este de insaculación, la tómbola. No fue posible que hubiera un acuerdo entre los actores políticos. Pero viene algo importante también, la elección de 2 miembros del Tribunal Electoral a finales de este año. De los 5 se van 2 y ahí pues no sé cómo venga. Pero bueno, ¿qué está viendo usted ahí en términos de una posible regresión democrática? Hasta hace poco yo hubiera tenido ese temor, don Víctor. Pero ¿qué hemos visto todos? Que está surgiendo lo que no se había producido en el país, la politización de la clase media. Y ya hay signos muy ostensibles, muy evidentes. Los vimos el año pasado. En las marchas. Y en las marchas y los vimos este año. Hemos visto muchas movilizaciones de todo género. A lo largo de la historia, claro. A lo largo de la historia y por en temas, seguridad, situación económica, muchos asuntos. Pero ya con una bandera estrictamente democrática, no. Y ya cuando tenemos una movilización social que aboga por la democracia, ya el riesgo de una regresión, desde mi punto de vista, disminuye. Y sobre todo hay otro factor. Tenemos efectivamente un ejercicio muy vertical del poder, tenemos una clara estructura absolutista del sistema presidencial mexicano, pero mantenemos un espacio de libertades. Estamos en este momento hablando los 4, sin cortapisas. Sí, y se transmitirá y todas esas cosas. Y nos está oyendo un gran público que sigue este programa y que sigue con avidez el debate. Eso habla ya de una sociedad política y democráticamente robusta. En esas condiciones yo no tengo temor de que tengamos una regresión democrática. Mi temor es que avancemos a una situación caótica por una pérdida creciente de gobernabilidad. En este momento estamos viviendo ya un déficit clarísimo de gobernabilidad en el país. Hay espacios territoriales del país sustraídos a la autoridad constitucional. Y hay áreas, ya no solo espacios territoriales, sino áreas donde la ilegalidad, o sea, prevalece. Se siguen ordeñando los ductos de petróleo y de gas, la presión sobre muchísimos ciudadanos, sobre todo los pequeños comerciantes, que son extorsionados, por el crimen se multiplica. Esto habla ya de un déficit de gobernabilidad. Y ese sí es mi preocupación. Si el déficit de gobernabilidad se acentúa y llegamos a la ingobernabilidad en la que todavía no estamos, la ingobernabilidad es estrictamente caos, entonces sí los riesgos para la democracia son máximos, porque en una situación así lo que la sociedad exige no son más libertades, sino más seguridad. Cuando el discurso cambie, cuando ya no se diga, como se dice en este momento, queremos mejor democracia y más democracia, sino que se diga queremos mejor seguridad o mayor seguridad, entonces estaremos en peligro. Nos quedan unos minutos, doctor, y le pediría una reflexión final en este curso de ideas de lo que le preocupa, y le comparto lo que nos preocupa a muchos, pero es este tema de la militarización o de la creciente presencia, responsabilidades, facultades, atribuciones que esta administración le ha otorgado a las Fuerzas Armadas. No conozco a nadie que, salvo el ámbito oficial, defienda este proceso de militarización del país. La ventaja es que tenemos militarización, pero no militarismo. Esto es, son concesiones gratuitas que han procedido fundamentalmente de decisiones presidenciales, pero no corresponden a exigencias de la clase militar mexicana. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la decisión presidencial cambie, los militares también acatarán
lo que se les indique. Porque inclusive Ahí yo tenemos dudo, muchos encendidos nuestra vela. yo creo que Pero- inclusive, don Leonardo, habrá muchos militares que no estarán de acuerdo con que estén Pues encargándose eso de se lo que dice. no les toca. Claro, claro, claro. Y además hay unos que se quejan o están inconformes con una serie de funciones que no les corresponde, ¿no? Construir vías, obras, etcétera, ¿no? Pero Si vemos históricamente qué pasó cuando llega un presidente civil como Miguel Alemán y comienzan a retirarse las candidaturas a los gobiernos de militares y pasan a ser abogados, como ya comenté, o pierden posiciones en el Congreso, llegaron a perder el propio partido. El partido estuvo el dominante, estuvo dirigido por militares por décadas. pues sí, estaba yo ¿Qué tratando. hicieron los militares? Acataron, Bueno, no resistieron. espero que así sea y confío en su visión histórica, doctor, porque pues hay mucha. Lo que pasa es que aquí ha habido, pues, hay muchos negocios, doctor, muchos. Y que Eso a quienes hayan tenido la debilidad de caer en esa trampa, los hace vulnerables. ahora ya van a tener línea aérea también, doctor. Ya es una cosa, en fin. Conclusiones, señor Quintana, por favor. Creo que el conjunto de reflexiones que nos deja el doctor ya nos empezó a mover el cerebro, porque son ópticas que no estábamos viendo. La gran contribución de su visión creo que es suscitar la reflexión y sobre la base de la reflexión tratar de que esté más sólida la deliberación, que es lo que hacemos en estos espacios. Así es que mil gracias por esa contribución, doctor Valadez. Yo le agradezco muchísimo, don Enrique, que me hayan permitido ustedes acompañarlos y participar en que para mí es un diálogo muy enriquecedor. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. No, agradecer también al doctor que haya estado aquí. Creo que nos ayuda a entender mejor los temas relevantes de la agenda nacional. Bienvenido siempre, doctor. Agradezco mucho su opinión. Para mí es un privilegio. Gracias, don Víctor. Esta es su casa, es bienvenido Y así me siempre, y yo le agradezco mucho que se abra un espacio para venir pues a debatir estos temas y tratar de tirarnos algunas líneas de análisis y de reflexión. Siempre bienvenido, doctor Valadez, con profunda admiración y respeto. Muchas gracias. Me siento en casa y le aprecio mucho la generosidad Muchas gracias. de la hospitalidad. Señor Quintana, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Señor Piz, buenas noches. Y a usted que nos hace el favor y la gentileza de escucharnos. Esto es La Silla Roja, aquí puntualmente la semana entrante. Hasta entonces, gracias.